Buenas, lo que se pretende explicar en este video es cómo las matemáticas y los videojuegos se relacionan. En la vida cotidiana usamos matemáticas todo el tiempo, muchas veces sin darnos cuenta. De hecho, un claro ejemplo son los mismos videojuegos. Es bien sabido que detrás de su desarrollo hay muchas matemáticas involucradas, pero como jugadores o consumidores, rara vez nos detenemos a pensar en cómo funcionan o qué cálculos están detrás de lo que vemos en pantalla. Nosotros queremos despertar esa curiosidad analizando un tipo específico de videojuegos de disparos, los Bullet Hell, o Infierno de Balas. Estos juegos suelen ponernos al mando de una nave espacial mientras nos enfrentamos a enemigos que disparan patrones complejos de proyectiles. Lo interesante es que estos patrones no son aleatorios, sino que siguen reglas matemáticas que, además de definir la jugabilidad, crean efectos visuales impresionantes. La base de estos patrones está en la combinación de funciones trigonométricas y lineales, aunque en algunos casos entran en juego otras funciones. Modificando los parámetros de cada función y con ello el comportamiento de los vectores, los desarrolladores pueden generar distintos efectos y hacer que cada ataque tenga su propia personalidad. Ahora, sin más que decir, continuamos con una explicación práctica de algunos de estos patrones y cómo es que funcionan. En esa parte del video vamos a dar algunos ejemplos de estos, dónde están presentes este tipo de movimientos y también hablaremos un poco sobre cómo es que se dan. Como primer ejemplo tenemos las órbitas planetarias, ya que sabemos que estas son elipses que giran alrededor del Sol y la ley de los periodos, que es el cuadrado del periodo orbital, es proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita. En la segunda ecuación se despeja el periodo y el periodo orbital es el tiempo que tarda un planeta en dar la vuelta completa alrededor del Sol. También tenemos la presencia del semieje mayor, que es la distancia promedio del planeta al Sol, g, que es la constante de gravitación universal, y m, que es la masa del Sol. Como todos sabemos, esta ley describe el movimiento de los planetas alrededor del Sol, a qué distancia y a qué velocidad este, están orbitando alrededor del Sol. Como todos sabemos, bueno, crean una imagen semejante a esta, a la que está en la presentación, reflejando, si lo vemos cada órbita por separado, podría parecerse a una flor, donde el centro es el Sol y los pétalos son las órbitas que giran alrededor de esta. El segundo ejemplo es el salto de longitud en el atletismo, ya que este crea una parábola desde que el atleta da el salto hasta que aterriza. Como todos sabemos, tiene componentes tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. En este caso, el eje de las Y va a ser el tiempo y en el eje de las X van a ser la distancia que recorre del salto. Para ejemplificar eso, tenemos que, supongamos que un atleta arranca su recorrido con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo y él al momento del salto despega con un ángulo de salida de 20 grados. Para encontrar el punto máximo en el eje de las Y, tenemos que es la velocidad inicial por el seno de teta es igual a la velocidad en este eje de las Y. Ahora, haciendo los cálculos, tenemos que es la velocidad en el eje de las Y es 10 veces el seno por 20 grados, que es igual a 3.4 metros sobre segundos. Y para conocer cuánto es la velocidad sobre el eje de las X, tenemos la misma ecuación, que es la velocidad inicial por el coseno de teta, que es igual en este caso a 9.4 metros sobre segundos, ya que la velocidad inicial es 10 y teta es 20. Ahora, para conocer el punto máximo de, en el eje de las Y, que es el tiempo, tenemos que es dos veces la velocidad en el eje de las Y sobre gravedad, que es 0.69 segundos en este caso, en este ejemplo. Esto quiere decir que a los 0.69 segundos se alcanza el punto más alto de que el atleta
alcanza con el salto y de ahí empieza a descender. Y ahora, para saber la distancia que recorrió, tenemos r, que es igual a la velocidad en el eje de las x por el tiempo de vuelo. Y con esta ecuación, bueno, resolviendo estas incógnitas, tenemos que el atleta pudo recorrer 6.5 metros sobre segundo. Y con esto se explica la parábola tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Ahora, en la siguiente parte del video, se analizará cómo es que estos movimientos están presentes en los videojuegos y también un poco de cómo se pueden programar. Ok, comenzaremos el ejemplo práctico con el caso más simple, el cual es una línea de proyectiles que va avanzando por el eje de las X. Si queremos generar lo que sería una espiral, debemos ir rotando el punto desde el cual aparecen los proyectiles y que vayan avanzando en línea recta. Como se puede ver, en este caso un solo proyectil no es el que está rotando, sino que está rotando el punto de aparición. También podemos buscar generar otras figuras a través de incrementar el número de aparición de los puntos, es decir, que en lugar de 1 sean 3, todos separados por un número igual de ángulo. Esto lo hacemos mediante dividir 2pi por el número de puntos de aparición, pues recordemos 2pi sería una vuelta completa. Ahora, podemos combinar estos dos efectos para generar un nuevo patrón. Como se puede ver, este sería un triple espiral. Pero, ¿qué pasa si buscamos generar figuras más complejas? Es decir, las cuales, por decirlo así, no sean simplemente una espiral o una línea. Por ejemplo, pues sería muy fácil generar un círculo, ¿no? Pero, ¿y si yo quiero que tengan forma de cuadrado? ¿Cómo es que haremos eso? O de estrella. Para esto lo que haremos será afectar la velocidad de ciertas balas. Pues si queremos un rombo, un cuadrado o una estrella, buscaremos que haya proyectiles que vayan adelante de otros y para que mantenga la forma, que estos tengan una velocidad mayor a otros proyectiles. Comenzaremos con el caso de lo que sería la estrella. En este caso, para eso usaremos la siguiente función, que como se puede ver, aquí sería el número de puntas a usar. X representa el ángulo en el que se disparó la bala, pues como podemos ver va hasta 360. Y es que si tomamos esa línea y la ponemos en un círculo, podemos ver que se genera la estrella de 6 puntas. En este caso, en lugar de incrementar la velocidad de la bala, la iremos decrementando. Y aquí podemos observar cómo se va haciendo el efecto de estrella. Si queremos que se vea más pronunciado, lo que se hace es que se acaba de aumentar simplemente este pequeño número para que pueda, por decirlo así, ser más fácil que aumente o disminuya la cantidad de velocidad, pues recordemos que lo estamos multiplicando. Pero ahora, ¿qué pasa si en lugar de que la punta sea esta, quiero que la punta esté hacia arriba? Ok, en este caso cambia lo que sería la función, y es por eso que se cambia esta parte, pues es una función nueva. Es esta función, recordemos que tiene 6 puntas, la cual podemos mover a voluntad simplemente afectando
¿Por cuánto se dividen los 360 grados? Pues recordemos que 360 grados es una vuelta completa. Y por decirlo así, que queremos que se vaya totalmente, que la punta, que donde estaba el hueco, ahora sea la punta. Pues entonces una manera sería dividirlo en 1.71. Y como se puede ver, el eje de las X ya no cuenta con ninguna punta y el eje de las Y sí. Ahora, podemos utilizar estos valores para ir generando nuevas figuras. Por ejemplo, si queremos generar un cuadrado o un rombo. En este caso casi es un cuadrado, sin embargo faltaría rotarlo. Veamos cómo se ve originalmente. Como podemos ver, es un rombo. Ahora nos apoyaremos de lo que sería esta función para poder saber qué datos debemos introducir para poder generar el cuadrado que deseamos, que simplemente sería rotar la función. Pues si intentamos, por decirlo así, rotar el punto desde el que aparecen los proyectiles, lo que va a suceder es que no vamos a notar, por decirlo así, la rotación, porque no depende de la rotación desde el cual se apuntan los proyectiles, sino que depende de la rotación del proyectil mismo. Y es que, como se puede apreciar, este proyectil está rotado 90 grados a comparación de este, o 180 a comparación de este. Por eso es que debemos tomar la propia rotación del proyectil mismo. Y si nos fijamos, si lo dividimos en 1.600, nos da la rotación suficiente para que pueda aparecer un cuadrado. Y a partir de estos efectos que ya estudiamos, podemos ir haciendo nuevos efectos. Por ejemplo, que en lugar de que sea una sola figura, sea una espiral con forma de estrella. Una disculpa. Falta decrementar el punto de espera para la presión de los proyectiles, para que se pueda visualizar el efecto de mejor manera. Y como se puede ver, es una espiral con forma de rombo o estrella porque no está tan pronunciado. Vamos a aumentar el número de proyectiles. Y como se pueden ver, se va generando patrones nuevos. Aquí está el patrón de estrella que tanto deseábamos en espiral. Y eso sería todo como parte de práctica, como parte de muestra visual. Muchas gracias por observar.